6 de la mañana, 57 minutos. Hoy es el conversatorio, el gran encuentro de jueces, lo promueve la Corte Constitucional. Va el presidente Petro, Ricardo, finalmente llega hoy a Manizales. Aunque habla mañana viernes, llega desde hoy directamente desde Nueva York. Sí, debe estar llegando sobre las 3 de la tarde a Colombia, sobre 10 de la mañana, 11 de la mañana. Debe regresar con su comitiva desde Nueva York después de haber participado en los eventos de la Asamblea de Naciones Unidas y viene a ese encuentro de la jurisdicción constitucional en la tierra del saliente presidente de la Corte. Él es local. Claro, él es manizaleño y está llevándose a cabo, si no estoy mal, en un sitio muy bonito que es el Recinto del Pensamiento. El evento de la Corte Constitucional. En el Hotel Termales del Otoño, el Hotel Termales del Otoño que queda, Héctor, pues a las afueras de Manizales, como unos 5 kilómetros. Este encuentro se va a volver en una gran cumbre, una relación de poderes. Llegó anoche el expresidente Juan Manuel Santos. Va hoy... Sí, efectivamente, interviene ahora en la mañana sobre temas ambientales, va a hablar el doctor Santos. Va hoy el presidente Petro y creo por la información que recibo aquí, va a ser la oportunidad para limar un poquito las muy serias asperezas que se han creado en este choque de poderes. Pues, esa relación pues ojalá, Néstor, porque recuerde usted que el anterior encuentro con las Cortes fue el del encuentro de la jurisdicción ordinaria, el de la Corte Suprema de Justicia, que se convocó en el Chocó, porque es costumbre que se hace digamos como en el lugar de origen del presidente, y el presidente de la Corte Suprema es chocuano, y recuerde usted que allá no llegó, y después en un discurso además dijo que no entendía por qué un negro como el presidente de la Corte era conservador, y entonces ahí sí pues ya dejó una espina muy grande que generó una reacción de parte de los magistrados de la Corte fuerte, porque por ejemplo después estaban invitados a un acto de posesión de una magistrada del Consejo Superior de la Judicatura que ellos, los magistrados de la Corte Suprema, habían nombrado, y tenían que posesionarse en la Casa de Nariño, y los magistrados dijeron que no iban y que más bien la esperaban para saludarla en su despacho. Sí, Héctor, porque entre otras cosas esa situación llevó a que la Corte Suprema hubiese mantenido una posición distante. El Consejo de Estado ha tenido una posición dura, no digo como corporación, pero sí algunos de los magistrados, digo, frente a decisiones que afectan al gobierno, pero sí hay además un ruido, Héctor, que tiene que ver con el tema Gregorio El Hash. Eso también es indudable, y el presidente muy seguramente intentará allí restablecer algunos canales, porque claro, en la Corte algunos magistrados pues sí están extrañados y algunos más están molestos por el doctor El Hash. Salió de la Corte y se fue para la presidencia, claro. Y salió de la Corte sin votos, sí, en la Corte, ¿no? Porque obtuvo 0 votos en la elección. Entonces sí, pero bueno, es una buena noticia que el presidente vaya desde hoy a Manizales, porque digamos con la historia de incumplimientos que tiene, siempre había la duda de si iba a llegar a la clausura del evento, que será mañana alrededor de las 5 de la tarde. Es un evento muy, muy importante, realmente tiene una agenda impresionante. Le rinden un homenaje a uno de los juristas más importantes del mundo, que se llama Luigi Ferrajoli, un jurista italiano, muy citado por los discípulo de Bobbio. En fin, Ferrajoli es un ícono, digamos, y Ferrajoli estará ahora en un ratito haciendo la conferencia de apertura, eso y después estará en el panel con Juan Manuel Santos. Desde el punto de vista académico, desde el punto de vista institucional, desde el punto de vista político, va a ser el de Manizales de hoy, un encuentro muy importante. El doctor José Fernando Reyes es el anfitrión y es manizaleño. ¿Se dice manizaleño, Ricardo, o manizalita? Manizaleño, es decir, las dos acepciones parecen válidas, pero realmente nos gusta más el manizaleño, no el manizalita. Okay. No está mal. Magistrado Reyes, manizaleño, presidente de la Corte Constitucional, bienvenido a Blue Radio. Doctor Reyes, ¿cómo está? Muy buenos días, Néstor, a usted y a la inmensa audiencia de Blue Radio. Es un placer estar con usted. Gracias, doctor Reyes. Lo de hoy, ¿qué es en Manizales? Que veo que tantas cosas se están moviendo alrededor de esta cumbre de la justicia.
Bueno, usted sabe que por lo general las Cortes y también la Corte Constitucional hacen un encuentro anual en el que se conversa sobre diversos temas, por lo general como un eje central de conversación, un día del ambiente, otro día la diversidad, otro día la cuestión indígena. Esta vez vamos a hablar sobre los derechos como promesas constitucionales y de las garantías que son como inescindiblemente unidas a los derechos, y en la medida en que pues los derechos no tengan garantías se convierten simplemente en letra escrita, en papel mojado, y digamos que en el centro de esta discusión está el pensamiento de Luigi Ferrajoli, que fue la persona inspiradora de esta teoría que hoy podríamos llamar así, teoría del garantismo, como una forma de entender que más allá de los simples textos, en realidad lo que la gente y la ciudadanía y todos los ciudadanos queremos es que la vivencia práctica de los derechos de verdad tenga cumplido efecto, y en esa medida reflexionaremos sobre la perspectiva que el garantismo ofrece para analizar los asuntos de género y mujer, el tema del medio ambiente y la emergencia climática, el asunto mismo del derecho penal, los derechos laborales, la responsabilidad de las empresas y derechos humanos, que es un tema, digamos, palpitante hoy con ocasión de la cuestión ambiental y el extractivismo exagerado, etcétera. Es un encuentro bellísimo desde el punto de vista académico e intelectual. Yo sé que, por ejemplo, el profesor Riveros, que está ahí, que es un experto constitucionalista, disfrutaría muchísimo un evento de estos. Sí, me estaba hablando él aquí de Ferrajoli precisamente. Doctor Reyes, la presencia del presidente Petro, que llega hoy, no sé si usted ya lo tiene confirmado, llega desde esta tarde, ¿verdad? Sí, pues en la reunión que tuvimos con la gente de la Casa Militar y con las personas que organizan todo este asunto, porque es toda un asunto complejo, su llegada, nos aseguraron que llegaba hoy en las horas de la tarde a pernoctar en Manizales y que mañana tendría una agenda en un municipio cercano de Caldas para algunas actividades propias, y estaría regresando sobre las horas de la tarde, digamos, en el momento previo al cierre del encuentro, que sería mañana por la tarde. Sí, es la misma información que yo tengo, que va a Río Sucio, regresa a Manizales e interviene en esta cumbre de la justicia en Manizales. Quería preguntarle por eso, doctor Reyes, ¿cómo está la relación? Si ustedes lo invitaron, ¿qué espera la Corte Constitucional del presidente Petro en este momento? ¿Que él está haciendo convocatorias para presionar a la Corte Constitucional en el tema de la reforma pensional? No, nosotros, como cuando tú organizas una fiesta en tu casa, tú invitas personas que tú quieres que vayan. Nosotros invitamos al presidente porque sentimos y queremos que él esté aquí. Yo creo que en una democracia quien encabeza el gobierno tiene una trascendencia y siempre tiene mensajes especiales para las personas que nos ocupamos de los asuntos, por ejemplo, de la justicia. Así que lo invitamos, lo hemos hecho todo para que esté aquí y lo estamos esperando, por supuesto, ni más faltaba que no fuera de otra manera. Ahora, pues seguramente que su agenda se puede complicar, él está en Nueva York, entiendo, y alguna cosa podría pasar, pero estamos esperando que venga y que nos acompañe en este evento, que repito, es un evento importante. Ahora, pues lo del tema de la presión sobre las Cortes, yo en algunos medios he dicho que está bien que haya movilización pública, y quienes de verdad nos tomamos en serio la democracia, tenemos que entender que cuando la plaza pública se llena porque la gente tiene demandas de todo orden, es importante para la ciudadanía que esa voz se escuche y que esa voz se expanda, porque pues imagínese usted en una tiranía, como pasa en otros países, cuando hay movilizaciones públicas, que lo que hay es represión, se encarcela a la gente sin saber siquiera dónde está, pues eso no es una democracia. Nosotros tenemos la virtud de que eso no ocurre. Ahora bien, la Corte siempre falla y decide, y quienes son juristas me entienden esto, con base en lo que tienen en un expediente, con base en el cuerpo probatorio que se ha podido acopiar en una determinada actuación, y con base en eso y con base en la Constitución tiene que decidir. Por eso yo he dicho que la legitimidad o una decisión no se legitima porque haya mucha gente aplaudiéndola o mucha gente criticándola. Se legitima, y esto es un pensamiento de Ferrajoli, con base en la corrección, en la certitud de los argumentos que se exponen para defender una determinada postura y una determinada decisión. Es decir, eso es lo que legitima, y ahora está muy de moda en otras partes hablar de la elección popular de jueces, que dice que porque los jueces, al ser nombrados y no elegidos, sus decisiones carecen
o no tienen la legitimidad que podrían tener. Sí. No, la legitimidad de las decisiones no viene de las urnas, la legitimidad de las decisiones viene de la corrección argumentativa. Sí, doctor Reyes, usted nos habla del caso de México. En México hay una profunda controversia porque se aprobó una reforma que ahora hace que los jueces sean elegidos por voto popular. Pero quiero preguntarle sobre el llamado que ha hecho el gobierno a la Corte. El presidente Petro y el ministro Bonilla le han pedido a la Corte que tenga en cuenta en la decisión que debe adoptar, por ejemplo, sobre la reforma pensional, que seguramente es el pulso más duro que el gobierno pretende iniciar con la Corte y que la Corte tendrá que decidir en las próximas semanas o en los próximos meses. El gobierno insiste en la necesidad de que se tenga en cuenta la situación fiscal del país, que el país está en una situación complicada y que ese elemento debe ser tenido en cuenta por la Corte en el contexto de su decisión. ¿La Corte tiene dentro de sus facultades o dentro de sus análisis el contexto de las decisiones o van simplemente a analizar fondo y forma de lo que significa, por ejemplo, las reformas? Ese ha sido un tema siempre difícil en el derecho constitucional. El profesor Rivero lo sabrá, el de las consecuencias económicas de los fallos y si ese asunto debería o no debería interesar al juez constitucional. En principio, digamos que hay una regla constitucional que creo que es el artículo 314 que dice que cuando se trata de debates en tutela sobre el amparo de derechos fundamentales en específico, el asunto del impacto fiscal no es relevante. Sin embargo, en los asuntos constitucionales, la Corte sí hace evaluaciones de ese tipo porque evidentemente se puede generar una gran hecatombe, una gran debacle de tipo económico, presupuestal, porque no se calculen los efectos de una decisión. En esa medida, pues suelen sacar sentencias de efectos diferidos o sentencias condicionadas para mitigar esos efectos. O sea, no quiere decir que nunca la Corte mide las consecuencias económicas de los fallos, porque sí que los mira y por eso puede morigerar los efectos de los fallos. Pero digamos que ese no es un asunto central y capital, y en todo caso la Corte, si se trata de un asunto axial, digamos toral, una cuestión fundamental de derechos, pues tendrá que expedir su sentencia, no obstante inclusive que pudiera generar alguna clase de afectación sobre eso. Le recuerdo, ayer hablaba con otro medio sobre una anécdota del expresidente Santos siendo ministro de Hacienda y algún problema que se producía con ocasión de alguna reforma, creo que era el aumento de los sueldos de los empleados públicos que generaba un profundo hueco, y el presidente Santos fue donde el presidente Carlos Gaviria a decirle que ese fallo les iba a producir un tremendo efecto y que qué podía él hacer para que eso no ocurriera, que mirara lo que podría suceder. El presidente Carlos Gaviria le dijo, mire, la Corte hace su trabajo y el trabajo de nosotros es decir si esto está o no conforme con la Constitución. Ese es nuestro trabajo, nosotros ya lo hicimos. Por favor, señor ministro, haga usted el trabajo suyo. Entonces, un poco estas son cuestiones donde las competencias de la Corte tienen un límite, un referente absolutamente inexcusable e ineludible, que es la Constitución. Esa anécdota que es muy buena, doctor Reyes, lo que quiere decir es, si el gobierno tiene un problema económico derivado de sentencias de la Corte Constitucional, es un problema que corresponde arreglar al gobierno, no a la Corte Constitucional. Digamos, sí, no dicho así tan desnudamente, pero en principio sí, porque repito, la Corte no podría simplemente, digamos, decir que la afectación de un derecho fundamental debe periclitar y debe desconocerse y en todo caso no ser trascendental o importante porque existe un tema de impacto fiscal. De hecho, a partir de discusiones como esas fue que se introdujo una reforma constitucional para consagrar un incidente de impacto fiscal en algunas sentencias. Lo tramitamos recientemente con el tema de las regalías y la reforma tributaria y lo llevamos, es decir, fue un ministro muy acucioso, el ministro Bonilla, que desde su planteamiento, pero además de todas las instancias que hubo que surtir hasta que finalmente la Corte insistió en que no al lugar la morigeración del fallo por el impacto fiscal que él generaba. Claro, que me imaginé que ese era el mensaje. Usted cuenta esa anécdota de Carlos Gaviria, es cuando Santos era ministro de Hacienda, tal vez de Juan Manuel Santos. Era sí.
De Sí. Pastrana. Cuando Santos era ministro de Hacienda de Pastrana, Sí, tiene razón. Sí, creo que de Pastrana. De acuerdo. Sí, señor. Y tiene Va por que el ver año porque- 2009 porque y por ahí. cada rato le dicen al gobierno, nos tumbó la deducibilidad de regalías. La Corte Constitucional está haciendo un daño económico al país y tal. Esa anécdota la voy a tener ahí a la mano. Doctor Reyes. Sí, señor. No, disculpe que lo interrumpí. No, que seguramente el presidente Santos la dará con mejores detalles, que él la tiene como más fresca porque fue de su cotidianidad. Sí, señor. Doctor Reyes, le quería hacer una pregunta. Estamos en este momento en el canal de YouTube y hay una imagen muy bonita que estoy viendo suya sentado con un perrito. ¿Sabe de qué imagen le hablo? Sí, señor, sí, es de ayer. Sofá amarillo. ¿Ese señor. perro es suyo? Esa es mi perrita Oliva, que es el centro de mi casa y el centro de todos los amores, de todas las miradas, de todos los piropos. Ayer decidimos una norma del Código de Procedimiento, del Código General del Proceso. Por eso le pregunto. Exactamente. Porque En Manizales. teniendo usted a Oliva en el canto entre las piernas, me parece que es importante entender la decisión que tomó la Corte sobre los animales, las mascotas, los animales de compañía. Sí, señor, cómo no. Sí, es que una norma, digamos, esta es una discusión que está creciendo sobre el tema de las familias multiespecie. La Corte no entró en el tema de la familia multiespecie porque creo que es un asunto que hay que avanzar. Es decir, si un perrito o un gatico hace parte de la familia y entra en el concepto de familia, porque ese es un concepto, digamos, duro y fundamental del derecho y del derecho de familia, que a su vez implica una serie de correlatos del tipo de las obligaciones, del tipo de los deberes, del asunto de las sucesiones, etcétera. Y pues digamos que la Corte no avanza hacia allá. Ese es un debate sociológico, académico, muy bonito y muy importante. Pero por ahora la Corte lo que dijo es que las mascotas, como seres sintientes, en realidad no son cosas, no son semovientes, no son objetos que simplemente se comercian a placer y que por lo mismo también pueden ser objeto de embargos y secuestros y de todas las medidas económicas que sobre los bienes ajenos, con ocasión, por ejemplo, de cobrarse una deuda, son posibles. No, las mascotas son una parte esencial de las familias, hacen parte de su derecho a la intimidad, hacen parte de su libre desarrollo de la personalidad, pero además la dignidad de la persona humana implica un trato consustancial de protección y de amor y de afecto por las mascotas y por los animales domésticos, y en esa medida resulta contrario a la Constitución que no se haya incluido como un bien inembargable o como un objeto no digno de embargo las mascotas de compañía, en general los animales domésticos que nos acompañan en los hogares. En este caso, doctor Reyes, lo que teníamos era un código seguramente civil de antes de mitad de siglo pasado, quiero decir, cuando todavía se consideraban las mascotas como objetos. Del siglo XIX, claro. Sí, bueno, en realidad sí, todavía en esas legislaciones se conserva la calidad de semovientes y de animales pues disponibles y comercializables. Digamos, eso en el año 2016 en Colombia varió, pero en el Código General del Proceso no existía la norma que decía que las mascotas no son bienes embargables. Entonces, de eso fue lo que nos ocupamos ayer, de una norma del Código General del Proceso. Por ejemplo, si usted fue militar y tiene medallas y tiene uniformes que digamos que le enaltecen su espíritu, etcétera, pues esos bienes no pueden ser embargables, entre otros bienes, ¿cierto? Es una lista larga de 16 numerales. Entonces, no estaba ahí el tema de los animales domésticos. Entonces, hay una forma de decir que una regla es inconstitucional o entender que una situación es inconstitucional cuando el legislador ha olvidado algo que debe haber incluido. A eso lo llamamos omisión legislativa relativa. Es decir, al legislador se le olvidó incluir algo y esa no inclusión genera una situación de inconstitucionalidad. De eso nos ocupamos ayer. Es el magistrado José Fernando Reyes, desde Manizales esta mañana, el presidente de nuestra Corte Constitucional. Hablando de Oliva, hablando de animales y hablando del encuentro al que va el señor presidente el día de hoy. Un gusto saludarlo, doctor Reyes. Un placer saludarlo, un saludo muy especial. Déjeme hacerle una pregunta, un chisme para terminar esta entrevista, doctor Reyes. Sí, señor. Lo oí ayer en la entrevista con Juan Roberto, que le pregunta sobre libertades y el presidente Petro y sus arengas contra la Corte, y usted arranca diciéndole que a usted se la tiene montada, más o menos, usted no lo dijo de esa manera tan grosera, se la tiene montada una periodista, ¿cierto? Sí.
Hombre, esto es un poco ahí el calor de la lectura matutina de los diarios, pero no, eso yo ya lo dejo ahí. Sobre todo, ¿me quiere contar quién es la periodista? No, el que lea periódico sabe quién es. Yo sé, yo creo saber quién es. Sí, a mí me molesta es esto, mira, si tú me llamas Néstor, si me llama Julio, si me llama Luis Carlos Vélez, yo paso con mucho afecto, pero que alguien en Blue diga, si yo algún día ya me voy a decir, oiga, yo necesito que me entrevisten para esto. O que alguien diga, si Yamil, que me ha hecho como 3 entrevistas, me diga algún día, oiga, don Yamil, yo necesito que por favor usted me entreviste. Jamás me he granjeado una entrevista y además soy un poco refractario, huidizo y huraño a las entrevistas porque creo que no le hace bien a veces tanta visibilidad a la Corte, un protagonismo de su presidente. Entonces, que a mí vengan a decirme que yo ando granjeándome entrevistas que además que parecen varias, pero en realidad es una sola, cuando en realidad yo a mi jefe de prensa lo que hago es decirle, mire, por favor, dosifique eso, que sea lo menos posible, yo no quiero aparecer tanto en los medios, saquemos más comunicados, saquemos más full, y que me vengan a decir, es una persona que jamás en la vida se ha tomado la molestia de llamarme para decirme usted quién es, porque le digo otra cosa, Néstor, yo soy funcionario judicial, voy a cumplir 35 años el año entrante cuando me vaya de la Corte, y es lo único que he sido en mi vida, juez, y soy una persona sin apellidos, ni abolengos, ni adinerado, ni absolutamente nada de eso, como para que me quieran matricular dentro de ciertas cosas que yo no, de las que yo no hago parte. ¿Sí? No le voy a preguntar, eso me molesta. No le voy a insistir quién es la periodista, pero creo saber quién es. Comienza con C, ¿no? Bueno, no sé, la verdad. Había una persona con mala ortografía a la cual se le cayó una zanahoria en la cocina y dijeron, claro, me están pensando por la Z, Cecilia. Entonces tenía problemas con las primeras letras, así que yo no sé cuál de todas las personas. No, ahí quedó. Ahí me confirmó mis sospechas. Un saludo, doctor Reyes. Gracias, muy amable. Bueno, señor. Bueno, gracias. Muy amable, hablando desde el encuentro de la Corte.